Primeramente, no sé si alguien puede leer Juan 7, 16 y 17. Primera. Juan, el Evangelio de Juan. El Evangelio de Juan 7, 16 y 17. Juan 7, 16 y 17. Juan 7, 16 y 17. Juan 7, 16. Jesús le respondió y dijo: mi doctrina no es mía, sino de aquel que me envió. El que quiera hacer la voluntad de Dios conocerá si la doctrina es de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta. Amén. Bueno, esto da referencia de que actualmente la doctrina que está en las Escrituras está muy dejada de lado. La mayoría de las iglesias se están apartando en estos tiempos. Y Timoteo 1, primera de Timoteo 1, del 1 al 7, dice: Pablo, apóstol de Jesucristo, por mandato de Dios nuestro Salvador y del Señor Jesucristo nuestra esperanza, a Timoteo, verdadero hijo en la fe, gracia, misericordia y paz de Dios nuestro Padre y de Cristo Jesús nuestro Señor. Como te rogué que te quedases en Éfeso cuando fui a Macedonia, para que mandases a algunos que no enseñen diferente doctrina, ni presten atención a fábulas y genealogías interminables que acarrean disputas, más bien que edificación de Dios que es por fe. Así te encargo ahora. Pues el propósito de este mandamiento se refiere al mandamiento de que no se enseñe diferente doctrina de la que está en las Escrituras. El mandamiento de pues el propósito de este mandamiento es el amor nacido de corazón limpio y de buena conciencia y de fe no fingida, de las cuales cosas, desviándose algunos, se apartaron a vana palabrería, queriendo ser doctores de la ley sin entender ni lo que hablan ni lo que afirman. ¿Qué está diciendo acá este pasaje? Que Pablo le dice a Timoteo sobre enseñar diferente doctrina, cuestión que no lleva a otra cosa, que el amor nacido de corazón limpio y de buena conciencia y la fe no fingida vienen de la doctrina que está contenida en las Escrituras. No como actualmente hay mucha gente que ya está haciendo propias doctrinas. Hay muchas doctrinas hoy por eso, porque la gente se está saliendo de la doctrina que tenemos en la Escritura. Bueno, eso como una introducción a lo que es realmente doctrina de la Escritura. ¿Por quién murió Jesús? O sea, hay muchos que dicen que Jesús vino a morir por todos. Y tenemos, para entender esto, Jesús vino a morir solamente por su pueblo, por los que creen. Los que creemos somos el pueblo de Jesús. Él vino a morir solamente por su pueblo. No vino a morir por todos, porque si no todos van a ir al cielo, todos se van a salvar. Y vamos a la Biblia en Juan, para entender esto, Juan 10, 24. Voy a leer este pasaje y después voy a explicar para entender mejor. Y le rodearon los judíos a Jesús, ¿verdad? Y le dijeron: ¿hasta cuándo nos turbarás el alma? Si tú eres el Cristo, dínoslo abiertamente. Jesús les respondió: os lo he dicho y no creéis. Las obras que yo hago en nombre de mi Padre, ellas dan testimonio de mí. Pero vosotros no creéis, porque no sois de mis ovejas, como os he dicho. Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano.
Mi Padre que me las dio es mayor que todos y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Bueno, acá en principio, en el versículo 26, Jesús le dice a la gente con la que está hablando y que no creen en Él, les dice: vosotros no creéis, ustedes no creen, les digo, porque no sois de mis ovejas, no son de mis ovejas. O sea que Él le estaba hablando a gente que Jesús mismo le estaba asegurando que no eran de sus ovejas. Esa gente no va a creer, porque si iban a creer cuando Jesús le predicaba. Nadie va a predicar mejor que Jesús. Y Él les decía que ellos no creen porque no son de sus ovejas. De ahí sacamos que solamente las ovejas de Jesús son las que creen. En algún momento de su vida creen. Entonces, después dice por sus ovejas: mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen, dice Jesús. Entonces, ¿a qué se refiere? Oyen mi voz, quiere decir que cuando es predicada la palabra de Dios, lo que dijo Jesús, el que es oveja se da cuenta de eso, percibe que es una voz que le es conocida, que es de su Señor, ¿verdad? Y por eso dice: mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Irremediablemente el que es oveja del Señor va a creer en Jesús y le va a seguir. Y yo les doy vida eterna, dice, y no perecerán jamás. O sea, vida eterna asegurada para el que cree en Jesús. Porque Él mismo dice que les da vida eterna a sus ovejas y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano, dice. Nadie puede sacar a una oveja que es de Jesús, de las manos de Jesús. Mi Padre que me las dio es mayor que todos y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Yo y el Padre uno somos. O sea que uno tiene garantizado, si es que cree realmente, si cree en Jesús, tiene la vida eterna. Bueno, entonces tenemos que Jesús solamente murió. Él murió por sus ovejas, porque si hubiese muerto por todos, todos serían salvos, todos tendrían asegurado. Él muere por sus ovejas y aparte de eso, hay gente que no va a seguir a Jesús porque no es de su oveja. Jesús en otro pasaje, en Juan 6:44, dice: ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere. O sea que las ovejas de Jesús son traídas por el Padre hasta Jesús para creer. O sea, nadie viene buscando por su cuenta, es porque el Padre mismo es el que trae a las ovejas. En Juan 6:65 dice: por eso os he dicho que ninguno puede venir a mí si no le fuere dado del Padre. O sea, la única forma en que uno puede ir a Jesús es que el mismo Padre le esté llevando a Jesús. Y Él vino, Jesús es la palabra que fue hecha carne, como dice en Juan en el capítulo 1. Y Él vino con una misión bien definida, que vino a salvar a sus ovejas. Él vino solamente a salvar a sus ovejas. Y todo su sacrificio que hizo en la cruz, definitivamente es perfecto y salva exactamente a todas sus ovejas. Ni una sola se pierde. Todas sus ovejas se salvan. Y hay mucha confusión muchas veces porque dice, por ejemplo en Juan 1:29, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y entonces se podría decir que el pecado de todos fue sacado. Y con el sacrificio de Jesús, el pecado de las ovejas es el que es sacado. En el Evangelio de Juan, la palabra mundo se usa de muchas maneras.
Por eso, o sea, no es fácil determinar exactamente el sentido en el que está siendo usado, si es que no se lee con mucha atención y con mucha, en el contexto en el que está. El contexto es el que determina exactamente qué está queriendo decir mundo en el Evangelio de Juan. Y, o sea, para aseverar más en esta cuestión de que Jesús muere solamente por los que creen. La gente que no cree, o sea, no puede recibir esa salvación que viene a traer Jesús. Es solamente para los que creen, ¿verdad? Y Él le considera a los que creen sus amigos. Dice en Juan 15:13, nadie tiene mayor amor que uno ponga su vida por sus amigos. Y nuestro Señor Jesucristo puso su vida por todos a quienes Él considera sus amigos. Y ahí se enseña mucho en muchas iglesias de que Jesús hizo su parte y uno debe hacer su parte. Jesús ya hizo el sacrificio y uno tiene que hacer su parte, que es creer y también cuidar la salvación que obtiene con lo que hizo Jesús. Sin embargo, Jesús dice en Juan 19:30, está el pasaje que dice, cuando Jesús hubo tomado el vinagre en la cruz, ya dijo, consumado es. Y quiere decir que no hay nada más que hacer. O sea, el que cree no tiene más que hacer ningún sacrificio, Jesús ya hizo todo para la salvación. O sea, uno no puede perder su salvación, no puede estar cuidando de perder, porque no hay nada que hacer más aparte de creer en Jesús para la salvación. Bueno, ahora tengo cómo Dios justifica al pecador. Dice en Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Dios no es que le hace justo al pecador para que sea salvo, sino que declara que ante Él el pecador es justo. Es justo no por lo que haya hecho cualquiera de nosotros para ser salvo, sino por lo que Jesucristo hizo en la cruz. Entonces, el que cree en Jesucristo, Dios mismo le va a ver como una persona que está justificada ante sus ojos y no van a ser contados sus pecados. Y esto es gratuitamente por su gracia. O sea que la salvación es por gracia, a través de la fe. Y no dice en Efesios que no es por obras, para que nadie se gloríe. Porque, o si no, uno podría decir, yo voy a salvarme porque yo soy bueno, soy más bueno que aquel. Y en realidad uno se puede salvar solamente por la misericordia que tuvo Dios para uno. Entonces, solamente por ese motivo uno puede ser salvo. Dice en Proverbios 17, versículo 15, dice, el que justifica al impío y el que condena al justo, ambos son igualmente abominación a Jehová, dice. Acá vemos que el que justifica al impío, y el impío es el pecador, el que justifica. Entonces, nosotros no podríamos ser nunca justificados por ser pecadores, pero por su misericordia. No es
por nuestra propia justicia que nosotros podemos ser salvos, sino por la misericordia de Dios. La misericordia de Dios y por el sacrificio de Jesucristo en la cruz. Y no se puede decir, hay mucha gente que dice que Dios tiene que ser justo y tiene que condenar, y en vez de ser justo le perdonó al pecador, y eso en realidad no es, porque la justicia de Dios manda que el pecador muera, y tenemos la escritura que Jesucristo se hizo pecado, él mismo fue pecado, y en él se concentró toda la ira de Dios, y es por su sacrificio que uno puede salvarse, que uno puede ser justificado. Nosotros somos pecadores y en los salmos está que en pecado nos concibió nuestra madre, ¿verdad? O sea, nosotros somos pecadores no por los pecados que hacemos, sino porque nacimos pecadores. Pecamos porque nacimos pecadores. Es parte de nuestra naturaleza eso. Y el hombre es naturalmente malo, ¿verdad? Dice en el Evangelio de Juan 1:5, dice: la luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. En Juan 1:10 dice: en el mundo estaba, y el mundo por él fue hecho, por Jesús, ¿verdad? Pero el mundo no le conoció. En Juan 3:19-20 dice: y esta es la condenación, que la luz vino al mundo. Jesús vino al mundo, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas, porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz, y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. En Romanos 5, versículos 12 y 13 dice: por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Acá hay una afirmación: todos pecaron. No hay alguien que pueda decir que no ha pecado. Por cuanto todos pecaron, pues antes de la ley había pecado en el mundo, pero donde no hay ley no se inculpa de pecado. Dice en 2 Corintios 4, versículos 3 y 4: pero si nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Esto es el incrédulo tiene cegado su entendimiento, justamente para que el evangelio no sea comprendido, ¿no? Solamente el que cree puede ver la luz en el evangelio. Dice en Juan 15, 18 y 19: si el mundo os aborrece, sabed que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros. Si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo, pero porque no sois del mundo, antes yo os elegí del mundo, por eso el mundo os aborrece. Acá está hablando de los creyentes que fueron elegidos del mundo por Jesucristo, y por eso son aborrecidos por el mundo. En Efesios da otro, apuntaba más todavía de que éramos pecadores, que fuimos redimidos por Cristo, ¿verdad? Dice Efesios 2:1-7: y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Y estábamos muertos hasta que el Señor nos llamó. En Romanos 3:10 dice: no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios.
Este es el estado natural del hombre. Nadie puede buscar a Dios si Dios mismo no le lleva a Jesucristo. Dice, todos se desviaron, a unas se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Sepulcro abierto es su garganta, con su lengua engañan, veneno de áspide hay debajo de sus labios. Su boca está llena de maldición y de amargura, sus pies se apresuran para derramar sangre. Quebranto y desventura hay en sus caminos, y no conocieron camino de paz. No hay temor de Dios delante de sus ojos. Esta es la situación del hombre que no cree. Nosotros tenemos la bendición, hemos sido alcanzados por el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo y podemos ver cosas que antes no veíamos a través de la palabra de nuestro Señor. Bueno, hermano, vamos a orar otra vez para terminar este mensaje. Padre Celestial, te damos gracias, Señor, por haber permitido participar de este culto.